Tomamos contacto con Marta Perín, allí está en Puerto Madero. Marta. Sí, registramos movimientos que indicarían que la fiscal, que hace ya más de 3 horas permanece en este lugar, saldría de un momento a otro. Ustedes vean el auto rojo que se encuentra allí, es el que condujo, que trajo a la fiscal hasta este lugar. Y además vimos descender de los ascensores, que son translúcidos, que se ven desde acá, desde afuera, que la fiscal bajó desde la Torre Plaza, que es la tercera torre que se enfrenta a la Torre Boulevard, que es la que habitaba Nisman, y desde esa torre ya descendió la fiscal junto con un grupo de personas, el intendente del lugar, y bueno, está detrás y saldría de un momento a otro. Estamos todos muy expectantes a ver si la fiscal refiere algún tipo de diligencia que haya realizado, que ha comprobado, que ha registrado y cuál ha sido su tarea aquí en este lugar. Sigue entonces la fiscal, nosotros muy atentos a su salida y a ver si se acerca a hacer algún tipo de declaración hasta nuestro lugar. Ustedes en estudio. Gracias, Marta. En minutos volvemos, estaremos muy atentos a lo que está sucediendo justamente allí con la partida de un momento a otro por parte de la fiscal del edificio que habitaba Nisman en Puerto Madero. Bueno, nos referimos y seguimos con la denuncia de Nisman. Parte de esta denuncia tenía que ver con un supuesto incremento del comercio entre la Argentina e Irán. El tema lo había adelantado Raúl de la Torre. Raúl. Exactamente, Pablo, porque lo que decía esa denuncia es que como parte de ese acuerdo, ese supuesto acuerdo de encubrimiento, a cambio Irán iba a facilitar un intercambio comercial de petróleo por granos. Pero vamos a revisar cómo es este comercio entre Argentina e Irán para entender si esto era posible o no que se diera en ese momento y qué es lo que se dio. Porque el comercio entre Argentina e Irán ha sido hasta el año 97-98 muy fuerte, muy importante con respecto a otros países de Asia. Decayó en ese momento y a partir de 2004-2005 hubo una recuperación muy importante. Así llegamos a los últimos años, al año 2012, donde se dice que se habría dado este acuerdo. ¿Qué pasó en estos años posteriores al 2012? Lo revisamos, si te parece. Bueno, a ver, las primeras placas para entender en números, en porcentaje, qué ha sucedido justamente con este intercambio comercial entre la Argentina e Irán. Bueno, allí el primer título, lo vemos, los productos exportados a Irán, Raúl, durante 2014, enero y noviembre. Estas son cifras del año 2014, lo que vamos a ver ahora, pero son similares a lo de los años anteriores. ¿Qué le exporta Argentina a Irán? Bueno, fundamentalmente harina y pellets de soja. Fíjate vos, 80% de las exportaciones son harina y pellets de soja. Pero fíjate los rubros que le siguen. ¿Cuáles son? Tenemos aceite de soja con el 14, casi 14, poco más de 14,5%. Y si a eso le sumamos el tercer rubro, que es poroto de soja, tenemos más del 99%, son productos derivados de la soja. Es decir, lo que Argentina le exporta a todo el mundo. El resto es apenas un 0,4%. En el caso, Raúl, de los productos de soja, el 4,9%, es ínfimo, nada. Pero sigue siendo productos derivados de la soja. Es más del 99,5% de productos derivados de la soja. Commodities que Argentina no necesita hacer ningún acuerdo especial para venderlo, porque se sabe es el principal rubro de exportación de la Argentina. Pero el tema está también en saber quiénes son los exportadores de estos productos. ¿Cuáles son las empresas, a ver, que han exportado a Irán? ¿Quién hizo la exportación a Irán? Bunge Argentina, Nidera Sociedad Anónima, Oleaginosa Moreno, Cargill y Noble Argentina. Todas multinacionales que son las que tradicionalmente exportan al resto del mundo. No hay ninguna particularidad acá, no aparece acá ningún acuerdo particular para beneficiar a alguna empresa, ni ninguna de estas empresas en realidad puede ser, Pablo, sospechada de trabajar en connivencia con el gobierno. Recordemos lo que fue el año 2014 con el tema del ocultamiento de las exportaciones, no liquidación de divisas. Bueno, estas son las mismas empresas que tuvieron ese problema con el gobierno. Mal se puede pensar que formen parte de un acuerdo secreto del gobierno para vender soja al mundo. Vos tenías más porcentajes, Raúl. Había uno, sí, pues el otro dato es cómo vino la evolución de las exportaciones, porque te decía, hasta el año 97-98 hubo un crecimiento, cae, en 2005 prácticamente no hubo intercambio, y en el año 2013 hubo un crecimiento
del 14%, pero el año siguiente, este año que estamos analizando, 2014, hubo una caída del 25%, es decir, bastante irregular, pero siempre en función de los productos derivados de la soja. Y el otro dato, ¿qué importa Argentina de Irán? Porque se decía que había un acuerdo petrolero, no importa prácticamente nada, no compra Argentina a Irán. Esto que estamos viendo como exportaciones es lo mismo que el resultado del saldo. A de la ver, balanza. compra más Irán a la Argentina que la Argentina a Irán. Argentina y O Irán nada, no, o no le prácticamente compra nada. por eso. Mirá. Pero además, se decía que el acuerdo es por petróleo. Te doy otro dato. Al año 2012, cuando hizo ese acuerdo, hace 20 años que Argentina ya no importaba petróleo. ¿Sabes por qué? Porque el déficit energético de Argentina no se da en petróleo, se da en combustibles. Argentina lo que importa es fuel oil y gasoil, pero no petróleo, porque aparte en ese momento las refinerías argentinas estaban trabajando a full, estaban trabajando prácticamente al 100% de su capacidad. ¿Para qué iba a importar petróleo que no podía refinar, que no podía convertir en combustible? Es en contra de lo que era la realidad de Argentina en ese momento. Inclusive, un dato más, 2012 se da la renacionalización de YPF, Claro. que es cuando Argentina empieza a recuperar la producción de petróleo, así que en realidad la estrategia argentina iba por otro lado y no justamente en buscar países que le proveyeran petróleo importado. Gracias, Raúl. Por favor. Hacemos una nueva pausa en Visión 7 Central, ya volvemos.